siguiente devocional de la carta de los Filipenses. En esta ocasión vamos a tomar el devocional el capítulo 2, de los primeros 11 versículos del capítulo 2 de Filipenses. Si usted lo puede leer ahí en su casa, ¿verdad? Tome tiempo para leerlo y luego escucha completamente el devocional. O escucha el devocional, luego también puede leer completo los pasajes. Voy a ir yo a algunos pasajes nada más ahí. Y bueno, ahí el apóstol Pablo está hablándole a los filipenses sobre la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo, pero lo hace con el propósito de mostrarle a los creyentes de Filipos que nosotros deberíamos de tener un mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo cuando se humilló y luego fue exaltado como recompensa a que Él fue una persona, ¿verdad?, que se humilló. Entonces, ahí cuando digo una persona, pues porque estaba en su humanidad. Pero dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5, está hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Escritura dice que el Señor Jesucristo se humilló, dice, no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, el apóstol Pablo dice que seamos igual que él. Anteriormente, en los versículos anteriores, capítulo 2, el apóstol Pablo está diciéndole a los cristianos que tengan un mismo sentir en cuanto al amor, a la unidad, y dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y luego nos da el ejemplo, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, eso me recuerda, hermanos, lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo les decía el jueves a los hermanos en la iglesia, ¿de qué manera podemos nosotros imitar a Dios, verdad? Y bueno, aquí dice, haya pues en vosotros este sentir, o sea, sean igual que Cristo en este aspecto, ¿no? ¿En qué aspecto? En el aspecto en que nosotros debemos de humillarnos, debemos ser humildes, debemos de no escatimar lo que nosotros en nuestra humanidad, en lo que hemos logrado, pensemos que somos mejores o superiores a los demás. Tenemos que pensar siempre, hermanos, que nosotros no somos mejor que los demás, que no somos superiores a los demás. Y dice aquí que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sentir, dice el apóstol Pablo, que debe haber en nosotros también. El mismo sentir que hubo en Cristo debe haber en nosotros. No mirando a los demás como inferiores, sino como superiores, preocupándonos por ellos, amándolos y estimándolos. Entonces, es un reto en esta mañana, en nuestro devocional, hermanos, que pensar que yo puedo imitar a Cristo en cuanto a su humildad. Se humilló a sí mismo, dice. Hay veces, hermano, que no tenemos que esperar que Dios nos tenga que humillar. Hay que humillarnos nosotros mismos. Dice que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hay que pensar nosotros cómo estamos en cuanto a ese aspecto, cómo miramos a los demás hermanos, cómo pensamos de los demás hermanos, cómo animamos, cómo ayudamos, cómo actuamos con los demás cristianos. ¿Nos sentimos superiores? ¿Nos sentimos mejores? ¿Hay vanagloria? ¿Hay soberbia en nosotros? Dice la Biblia, se humilló a sí mismo. Hay que humillarnos nosotros mismos si es necesario, hermano. Hay veces que eso cuesta, y créame que cuesta mucho, pero el ejemplo más grande lo tenemos en Cristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, tomando una forma de hombre, ¿verdad? Siendo Dios, Él tenía mucho de que podría gloriarse, pero no se aferró a eso, no estimó eso
como cosa que aferrarse, ¿va? No dijo, es que yo soy Dios y yo no puedo andar aquí entre los hombres, yo no puedo caminar entre ellos, yo no puedo comer como ellos, yo no puedo vestir como ellos o yo no puedo vivir como ellos. No, al contrario, fue, ¿verdad? Había hombres que vivían mucho más lujo que él. Él no tuvo nada, en verdad. Él no, dice la Biblia que él se dijo que él era como alguien que no tenía nada, ¿verdad?, donde recostar su cabeza. Entonces fue un hombre siempre humilde. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es la humildad, ¿verdad? Entonces le animo a que lea Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 11 y pensemos, ¿me puedo hacer yo como Cristo? ¿Puedo imitar a Cristo en ese aspecto, en la humildad? Y si es necesario, me humillaré yo mismo, ¿verdad? Haré algo que yo pueda entender que necesito estar a la misma altura que los demás o mirar a los demás incluso como superiores a mí mismo, hacer algo por ellos, hacer algo por la gente, ¿verdad? Nuestro orgullo, quebrantarlo y humillarnos, ¿verdad? Les reto a que pensemos en eso, hermanos, y consideremos si nosotros, dijo el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor les bendiga, les animo a que sigan fieles y pensemos en esto. ¿Qué puedo hacer yo por otros y de qué manera me puedo yo humillar a mí mismo para hacerme igual a Cristo, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? El Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Gracias.